la capital vallisoletana encontramos a nuestro protagonista de hoy en A Fondo. Es un músico vallisoletano que además allá por donde va lleva el nombre de Valladolid. Tanto él como su grupo, los Celtas Cortos. Accedemos al interior de su casa, a su estudio de grabación, para conocer hoy a Jesús Cifuentes. Buenas, bienvenidos a un nuevo programa de A Fondo, y tenemos ahí a un personaje que no necesita presentación, solamente con verle, ya le están viendo. Jesús Cifuentes, muchísimas gracias por atendernos y por abrirnos las puertas de su casa, y en este caso de lo que es su estudio, donde usted pasa aquí muchas horas, ¿no? Bueno, por favor, no me trate usted de usted, que entonces la liamos. Nada, sí, aquí este es el sitio donde he hecho horas, donde trabajo y donde intento cazar canciones, así es. Jesús, vamos a empezar en esos inicios ya lejanos de cuando surgió Celtas Cortos, vinculado al barrio de Las Delicias. No era su barrio de nacimiento, pero sí terminó siendo su barrio de adopción. ¿Qué recuerdos tiene de esa época? Bueno, pues los de mi más cándida o no tanto juventud, ¿no? Yo volví, a mí me nacieron en Valladolid, pero no volví aquí hasta los 16 años aproximadamente, y bueno, digamos que el barrio de Las Delicias fue un poco mi lugar de acogida, ¿no? Porque yo tomé contacto con un grupo de tiempo libre en el que estuve trabajando de monitor, que se llamaba Nueva Unión, en la parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo, en el barrio de Las Delicias. Y digamos que ahí estaba todo el caldo de cultivo y donde entre unas actividades y otras pues acabé conociendo a gente de Celtas Cortos, ¿no? Previo a Celtas Cortos yo aterricé en un grupo de música folk que se llamaba Almenara, en el que estaba también el por entonces flautista Carlos Soto. Y Carlos Soto era el que estaba en el barrio, en el Instituto de Delicias, y el que estableció un poco todas las conexiones que posteriormente dieron lugar a Celtas, ¿no? Porque, como mucha gente sabrá, pues surgió en torno al instituto, alrededor de la figura de un profesor que era Luis M. de Tejada, y que era el profesor de francés que tenían ellos, y tocaba el violín. Le gustaba mucho el asunto de la música atlántica, y mis compañeros ya tenían lo que fue el germen de Celtas Cortos. Estaban en un colectivo musical que había en el instituto, y unas cosas llevaron a las otras, y hasta el día de hoy. ¿A Jesús le llamaba la música folk, o fue a raíz de conocer a Luis, a Carlos, al grupo, cuando se introdujo en ese mundo? No sé si era un estilo musical que te gustase o... Sí, básicamente yo me inicié en el mundo de la música a través de la música de raíz, ¿no? De hecho, mi familia, que somos de Salamanca, en realidad de un pueblo de las Arribes del Duero que se llama Mieza de la Ribera, en la raya de Portugal, pues allí el instrumento típico es la gaita charra y el tamboril, que digamos que fue casi mi primer contacto con la música, ¿no? Aparte de la guitarra. Entonces, en aquella época pues estaba muy vinculado, como digo, a la música de raíz. Era también el momento emocional y el momento sociopolítico en el que cobraron emergencia las identidades regionales, y Nuevo Mester de Juglaría y el canto a los comuneros nos ponía el vello de punta. Entonces, pues
digamos que el manantial primero en el que yo bebí era la música tradicional y al día de hoy para mí sigue siendo uno de los caldos de cultivo y de los intereses de investigación más importantes, porque creo que es ahí de donde ha surgido todo, ¿no? Y además siempre muy instrumental todo, porque al inicio los celtas cortos eran adrenalina basada Sí. todo en el instrumento, ¿no? Sí, nosotros empezábamos, bueno, ya te digo que veníamos casi todos veníamos de unos antecedentes de la música folk castellana, ¿no? Pero nos gustaban muchos otros ámbitos musicales, o sea que de la misma manera que nos gustaba el rock and roll, también nos interesaba el flamenco y como no, pues la música atlántica de raíces celtas, la música bretona. Para nosotros era un sitio que a nivel instrumental pues nos generaba mucha emoción y es un poco lo que empezamos haciendo, ¿no? O sea que bebimos un poco de lo que nos brindaba por aquel entonces pues gente como Alan Stivell, o aquí en España gente como La Banda o Wendell, digamos que un poco de Chieftain, esas influencias, ¿no? Entonces de esos amasijos nosotros también le embutimos un sello de rock and roll, también cierto área de jazzística y bueno, pues en esa, como te digo, en esa coctelera se empezó a sentar las bases identitarias de lo que es Celtas Cortos. Porque como tú me preguntabas, estuvimos muchos años haciendo puramente música instrumental, ¿no? ¿Por qué luego metisteis las letras? ¿Teníais la necesidad de, a través de la letra, ser reivindicativos desde el punto de vista social, esa conciencia que siempre estáis utilizando en las letras? Sí, o sea, básicamente esa era una necesidad, ¿no? O sea, que aunque los inicios eran música puramente instrumental, yo recuerdo que además hacíamos los conciertos que dábamos eran bastante punkis. Yo, como la lengua no me la podía atar, entre un tema y otro soltaba y hacía ahí prácticamente unos monólogos sociopolíticos con el puño levantado tremendo. Y aquella necesidad que al principio no acababa de identificar se fue apuntando un poco a esa necesidad de escribir y de plasmar pues, las emociones, los sentimientos que como adolescente por aquella época teníamos, ¿no? Y claro, nuestro entorno, pues como te digo, sobre todo yo había mamado, pues eso, dentro de la parroquia de Santo Toribio, pues por aquel entonces estaba allí una comunidad de curas obreros, estaba Millán Santos, gente del entorno de la teología de la liberación, eran unos años en los que la lucha contra el tema de la mili, el movimiento de objeción de conciencia tenía mucha importancia, fueron los años en los que nos encadenamos a las medianas en el Paseo Zorrilla en contra del desfile militar de las Fuerzas Armadas, en fin. Digamos que había mucha convulsión social, estábamos muy ligados a los movimientos obreros, a los movimientos sindicales, que en las Delicias pues, ha tenido una importancia tremenda y todo ese amasijo pues, lo teníamos que contar de alguna manera. El tema social todavía sigue en los Celtas Cortos. A lo mejor se ha suavizado con el paso de los años, se pierde ese, no sé, fragor de la juventud y se suaviza un poco. No. No se pierde, hombre. Lo que ocurre es que también ya son 34 años que llevamos, ¿no? Entonces, eso a lo largo del tiempo yo creo que es algo que al contrario se ha ido afianzando. Tampoco puedes estar... hay muchas otras cosas que expresar, ¿no? Y tampoco queremos reiterarnos, pero siempre hay una base y un pozo y no paran de acontecer sucesos a nivel mundial que ponen en tela de juicio nuestra realidad social y no podemos callarnos. Jesús, vamos a hablar yo creo que vosotros los conciertos lo dais todo, sois un grupo de los que en directo se suele decir que gana, ¿no? ¿Vosotros estáis cómodo en los directos? ¿Sois de esos grupos que os gusta el contacto directo con el público, que os vitoreen, tomar la palabra, improvisar? Sí. ¿No? Bueno, yo creo que es el lugar natural de un músico, ¿no? O sea, que no trabajamos las emociones sino para compartirlas. Entonces, el escenario es, como te digo, el espacio natural para que aquello
para que ese pájaro abra las alas y para que sea un lugar de compartir, de impregnar de esas emociones que pretendemos transmitir a la gente que por fortuna nos viene a ver y como te digo, no hay un concierto igual a otro. ¿Sigue habiendo un gusanillo por dentro, no sé, cuando hacer las pruebas de sonido o pensar si irá todo bien? No sé si eso de quedarse sin voz, como ha pasado recientemente a algún ilustre cantante tipo Elton John. ¿Sigue habiendo nervios cuando se sube? ¿Ese gusanillo es necesario que se mantenga? A mí me pasa que me pongo nervioso, sobre todo en entornos más cercanos. Léase tocar en Valladolid, por ejemplo, ¿no? Porque igual voy a cualquier otro sitio y digamos que aunque siempre hay unas mariposas ahí en el estómago, pero digamos que el bicho está más domesticado. Pero cuando sucede, cuando te sales un poco del guión o cuando estás en un entorno más cercano, desde luego sí que, vamos, a mí me convierto en un amasijo de nervios. Sois profetas en vuestra tierra. ¿Consideráis que el público os quiere en Valladolid? ¿Siempre es especial tocar en Valladolid, aparte de por esa responsabilidad? Claro, por suerte para nosotros, no sé, también son muchos años en los que hemos tenido a Valladolid por bandera. Es una cosa curiosa, ¿no? Porque yo creo que la mayor parte de la gente en el Estado español o sea, dice los vallisoletanos celtas cortos. Igual de otros grupos no dicen de dónde son, o la gente no se lo ha planteado, pero sin embargo nosotros sí que llevamos el matasellos puesto de esta ciudad y de esta cultura y de la Ribera del Duero. Hace unos años empecé a capital. Nos llamamos celtas cortos y empezamos a tocar. Comenzó con mucho esfuerzo, seguía a base de curar. Si no acaba con nosotros, haremos mucho que hablar. Tenemos algún dinero para vivir con dignidad. Y no nos fueron los lujos, somos gente muy normal. Conocemos mucha peña, día y noche sin parar. Y entre tanto algún amigo se nos ha quedado atrás. ¡Sí! No nos podrán parar, somos altas ganas de luchar. ¿Fuisteis pregoneros en las fiestas? No sé qué supuso eso. Es un honor, aparte de una responsabilidad, ¿no? No sé si también hubo ese gusanillo aquel día que subisteis al balcón. Por supuesto, sí. Bueno, pues lo que tú has dicho, una responsabilidad, pero también aprovechar un momento de atención ciudadana para dar voz a los ciudadanos de calle, a poner las cosas sobre la mesa, a intentar, yo creo que subir nuestra autoestima, también reivindicar lo que es nuestro y lo que queremos mejorar. Pero bueno, también el momento de subirse al balcón del ayuntamiento y compartir con toda la gente un momento tan efusivo como son el inicio de las fiestas, pues para nosotros es un privilegio absoluto, ¿qué te puedo decir? Habéis hecho últimamente una serie de conciertos con orquestas sinfónicas. Sí. ¿Es complicado? ¿Cambia el chip, el tema de tantos músicos alrededor? ¿Cómo se consigue el engranaje perfecto para que...? Porque sí habéis hecho bastantes conciertos con orquestas. Sí, ha habido unos cuantos años en los que, desde que surgió esta idea sinfónica, pues hemos estado haciendo conciertos en ese formato, tanto con orquestas sinfónicas de cuerda como con bandas sinfónicas, ¿no? En los que domina más las secciones de metales. Y desde luego es un entorno enormemente complicado. Primero porque requiere de unos arreglos de los que hemos tenido la suerte de contar con ayudas externas, porque escribir partituras para orquesta pues es una tarea complicada. Y desde luego pues un concierto de esos no es como un concierto eléctrico que llegas, haces la prueba de sonido, te enchufas y ya sabes cómo está, ¿no? Sino que requiere que las partituras las tengan previamente, que todo el mundo las estudie con antelación, prácticamente un día entero de ensayos previo a lo que es el concierto, del día del concierto otro ensayo antes, o sea que tiene muchísima más elaboración, ¿no? Y luego también, pues que normalmente esto se hace en auditorios, y en los auditorios, pues a diferencia de
de un concierto eléctrico en los que, aunque todo esté un poco más embarullado, no pasa nada, ahí haces... Y aquello suena tremendo, ¿no? Es como que estás oficiando una misa. La caja de resonancia, ¿no? Exactamente, entonces pues requiere de una mayor concentración, de que todo vaya perfecto y bueno, pues eso, impone. Sí, pero como experiencia me imagino que enriquecedora. Ha sido increíble, ¿no? Brutal, o sea que verse rodeado también de una orquesta sinfónica, ¿no? Y estar dentro del escenario de esa envolvente, pues es algo increíble, ¿no? Yo creo que es algo que te sube de la tierra. Me imagino que es pues algo semejante a la gente que cante en un coro, pues cuando en un coro de 60 personas, todos ahí siendo un único pulmón, aquello eleva la emoción y el espíritu, ¿no? Es una experiencia muy, muy chula, muy apabullante. Jesús, tú durante una temporada te desvinculaste de los celtas cortos. ¿Fue algo que necesitaba el grupo? Esa etapa así un poco de ruptura, no sé si de coger aires, de otros aires, de respirar. Sí, bueno, yo necesitaba una excedencia porque te cuento, o sea, empezamos en el año 86, hasta que grabamos el primer disco en el año 89, pues éramos, como te digo, pues estábamos en la franja de los 20 años, 19, 20 años, con toda la energía. De repente, cuando en el año 89 grabamos nuestro primer disco, que fue el primer empujón, en el año 90 ya incorporamos las letras, de repente empezamos a ser escuchados en la radio, que entonces la radio tenía un peso específico tremendo, y de repente empiezas a sonar en emisoras comerciales, en los 40 principales, de repente enganchas ahí un número 1, ¿no? O sea, aquello fue vertiginoso, una ¿no? cosa de muchísimo vértigo, ¿no? Y entonces a lo largo de toda la década de los 90 pues fue un no parar, porque no hicimos otra cosa que grabar discos, publicarlos, estar metidos en giras interminables, incluso a años llegamos a hacer 130, 140 conciertos, no sé, locura, a salir de gira por Europa, empalmar España con Francia, París, con Suiza, con Alemania. Entonces, pues yo de esta manera imparable llegar al año 2000, también te digo que, bueno, pues también al principio todo era juventud, empalmábamos la noche con el día, no pasaba nada, pero claro, pues aquello iba erosionando un poco también las energías. Entonces yo tuve un momento en el que necesité pedir esa excedencia y sin más, exactamente, sí, sí. Estuve un poco fuera de los cauces de la vorágine que suponía esta gran rueda dentada que es Celtas Cortos. No dejé de trabajar porque siempre he tenido también proyectos en paralelo, pero no con el acelerador pisado a fondo, ¿no? Pero bueno, eso pasó y aquí estamos, ¿no? Porque en Celta siempre ha habido también puertas de entrada, de salida, porque han entrado otras personas, ha habido relevos de músicos y bueno, pues eso lo hemos asumido como algo natural. Del grupo del año 86 solo quedáis Goyo y tú. No, y Alberto García, Alberto García. Sí, y Eduardo Pérez, nuestro manager, que también empezó desde el momento cero. ¿Qué ha cambiado entonces, aparte de la madurez que vosotros tenéis? Bueno, pues yo no diría que hayan cambiado muchas cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver, han cambiado muchas cosas porque de hecho pues ha pasado mucho tiempo, nos hemos hecho más mayores, casi todos tenemos hijos, tienes otras responsabilidades colaterales, pero la manera de componer igual también ha cambiado porque de repente pues cuando nosotros empezamos era todo analógico y desde que se impuso la era digital pues todo el mundo tiene un pequeño estudio en casa y bueno, pues la manera de trabajar también ha podido tener otros vericuetos, pero al final también todo acaba haciéndose en el local. Pero de cara a lo que es la energía y la manera de estar en el escenario y de pelear cada canción que quieres defender en vivo y en directo es la misma. O sea, no concibo otra que no sea
querer subirse y aportar lo mejor que tengas de ti, ¿no? A pesar de los cansancios, de los kilómetros, de todo. Cuando subes al escenario todo eso desaparece de un pedazo. Has hablado de que habéis tenido hijos, vuestro público también. ¿Os dais cuenta de que vuestro público arrastráis ya también a los hijos de los que empezaron entonces con vosotros en el año 86? Bueno, gracias a los padres, a los padres y madres de esa generación, ¿no? Bueno, mucha gente también se ha asomado al balcón de nuestra propuesta musical de manera espontánea, pero sí, por suerte ha habido un relevo generacional, porque creo que nuestra propuesta a lo largo se ha mantenido bien en barrica a lo largo del tiempo, ¿no? No se ha convertido, no lo ves en la distancia como algo obsoleta, ¿no? Y aparte de que luego muchas de las cosas que cantamos pues, y que reivindicamos, por desgracia, siguen siendo vigentes al día de hoy, ¿no? Luego los territorios emocionales es que son para el resto de la vida. Entonces, pues sí, por fortuna para nosotros ha habido relevo generacional y es una gran satisfacción ver a gente que se asoma a esta propuesta con 20 y pocos años y ver que se involucran y que lo disfrutan. Y hay canciones que siguen siendo míticas, ¿no? Pasen los años que pasen, siempre se os pedirán canciones como el 20 de abril, Cuéntame un cuento. Eso también es bonito, me imagino, ¿no? Como músico. Sí, hombre, es muy emocionante, ¿no? O sea, hubo un momento en el que ya también te rayabas un poco, ¿no? Pero yo creo que eso también, pues eso, el tiempo ha ido colocando las cosas en su sitio. A mí me da un poco de pena por la parte en la que nosotros somos un grupo en activo, no paramos de crear y de tener propuestas nuevas, seguimos sacando discos, pero al día de hoy es muy difícil dar visibilidad a lo nuevo, ¿no? O sea, que está ahí el peso del territorio de lo mítico, ¿no? Pero en realidad seguimos componiendo y sacando cosas que yo creo que siempre los artistas decimos que lo mejor que tenemos es lo último que hay debajo del brazo, ¿no? Y eso es al día de hoy muy complicado en esta época del mainstream, es muy difícil ponerlo a la luz, ¿no? Porque además la oferta cada vez es enormemente voluminosa, ¿no? Pero bueno, ahí estamos en la lucha, desde luego ahí queda detrás de nosotros quedará lo que vamos creando. Sacasteis un disco precisamente con los 30 años y sí, aparte de colaboraciones también había canciones míticas, ¿no? Del grupo, tenían que estar, me refiero, cuando tú haces una recopilación, ¿no? Sí. ¿Eliges lo mejor? Bueno, siempre intentas hacer una foto de lo mejor de ese álbum que has ido rellenando de fotografías a lo largo de tu existencia. No siempre está todo lo que es, ni es todo lo que está, pero bueno, hemos intentado con esa recopilación, desde luego, hacer lo que te digo, dar registro de, por lo menos para alguien que fuese neófito a nuestra obra, por decirlo de alguna manera, que pudiese hacerse una idea más o menos completa de lo que ha sido nuestro trabajo. Has hablado de la importancia que tenía la radio cuando vosotros empezasteis, eso ya se ha desvirtuado un poco por otras plataformas que existen. No sé, ¿cómo ve Jesús la llegada de las redes sociales, la presencia? Hay que estar, evidentemente, ¿no? Si no, sí, uno se pierde, se diluye. Sí, desde luego es un arma muy poderosa, ¿no? Pero... O sea, yo tengo redes sociales, pero no soy de esas personas que está metido de manera sistemática, ¿no? O sea, como sucede con todas las generaciones, con la gente joven, ¿no? Que para ellos es un universo absoluto. Yo creo que, o sea, son muy interesantes, pero también me generan cierto respeto, ¿no? Está claro que ahora mismo las claves para dar a conocer tus propuestas y promocionar las ideas va por ahí. A mí me pilla ya un poco fuera de onda, somos usuarios de ello, pero como te digo, tampoco estamos todo el día ahí fuchicando. Pero sí, reconozco que ahora mismo es el sitio, desde luego. Deberíamos de estar más. Has hablado de que Valladolid es siempre una plaza especial. ¿Tenéis alguna otra plaza en la que os sentís especialmente cómodos, pero también con mucha responsabilidad por hacerlo bien en todas? Pero ese gusanillo mayor por ser otra plaza que sea para vosotros especial. Es que, o sea, como he dicho antes, cada vez que te subes a un escenario tienes que intentar estar al 100%, ¿no? O sea, Valladolid tiene esa implicación, yo creo que más por encima de
de otros lugares, más que nada porque aquí está nuestro entorno amical y familiar y siempre es de alguna manera una responsabilidad, ¿no? Que esté tu madre ahí delante. Pero bueno, más que lugares, depende de cuáles sean las circunstancias o los motivos por los que subes a tocar, porque muchas veces también nos implicamos con algún otro tipo de proyectos solidarios o a veces hay conciertos en festivales ahí que puedan ser enormemente masivos de repente, ¿no? Y te ves allí delante de miles de personas, pues bueno, siempre se sube un poco la adrenalina, ¿no? Pero vamos, yo creo que como la plaza de Valladolid a mí no me impone ningún otro sitio más. No sé si ha sido el último concierto, uno de los últimos, estuvisteis vosotros y después estuvieron Hombres G, compartisteis con ellos escenario en la Plaza Mayor. Fue uno de los conciertos más multitudinarios de las fiestas ese año. Sí, por suerte así fue, pero bueno, en la Plaza Mayor tenemos ya un historial, ¿no? Tremendo, ¿no? Yo desde luego creo, ya no me puedo equivocar, pero creo que el primero que dimos en la Plaza Mayor, no sé si fue todavía con Bolaños, con Bolaños como alcalde, creo que fue en el año 92 y como aquello no... O sea, fue algo tremendo, ¿no? Porque además empezó a llover y de allí no se movía nadie y bueno, fue justo también el momento de la eclosión en la que nosotros de repente ocupamos la escena y estábamos ahí en la cresta de la ola y aquello lo vivimos con muchísima intensidad. Sois un grupo que habéis sacado muchísimos discos, LPs, single, no sé, ¿qué cantidad tenéis? Porque veis vuestra bibliografía de lo que publicáis y habéis hecho de todo. No sabría decirte ahora mismo. Desde luego tenemos un largo y extenso cancionero por fortuna para nosotros, ¿no? O sea que mirando para atrás creo que hemos sido un grupo enormemente productivo y bueno, pues yo creo que la fortuna es que seguimos en activo, que seguimos engrasados, que seguimos publicando cosas y que el futuro todavía es infinito. Ya habéis vendido más de 2 millones de copias, que no es nada fácil en el día de hoy. No, y sobre todo en el día de hoy, ¿no? Porque por fortuna, pues nosotros, como te dije antes, empezamos en el mundo de lo analógico cuando existía el vinilo, bueno, ahora también existe, pero cuando aquello no había modo de hacer réplicas, salvo en las cintas de cassette, que te copiabas tu disco para llevarlo ahí en el coche, pero sí, ahora las cosas han cambiado, ahora no es tanto el volumen de ventas, sino el volumen de reproducciones que tienes, ¿no? En las plataformas. O sea que los discos, como tal, yo creo que son un objeto de culto para melómanos. Realmente es donde escuchas la música en condiciones, porque todas las plataformas, aunque parezca que no, te lo ofrecen comprimido. O sea, no oyes el 100% de lo que está grabado, pero es como la gente se ha acostumbrado a escuchar música y eso es imparable y no tiene vuelta atrás. Jesús, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias a vosotros. Hemos estado hablando contigo. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Bueno, pues aquí súper a gusto. Muchísimas gracias. Y a ustedes pues les espero una nueva edición de A Fondo. A veces veo a oscuras, pero no veo de día. Entonces me castigo y a nada me motiva. Otras hago el payaso, más de lo que debía. Me tiro hacia el abismo y todo se perdía. Y nos quedamos sin hablar en un silencio envenenado. Dame tu mano, por favor, quiero seguir siempre a tu lado. Y nos quedamos sin hablar en un silencio envenenado. Dame tu mano, por favor, quiero seguir siempre a tu lado. Se secan las palabras, se me quedan vacías, pero quiero llenarlas, devolverles la vida. Quiero pintar con ellas en tu cara sonrisas. Quiero que te acaricies